Voy a tomar lectura a 1 Corintios 15, del 45 al 49 nuevamente. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual lo celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Al estar hablando de la resurrección de Cristo, como les digo, pero realmente el tema nace de la pregunta de los corintios, que estaba, no es una pregunta, era prácticamente una confusión, una mala doctrina que tenían acerca de la resurrección de los muertos, no acerca de la resurrección de Cristo, como ya lo expliqué y lo voy a seguir explicando. El punto de esta controversia, Cristo le da al apóstol Pablo toda una hermosa doctrina para que nos enseñe y nos haga hablar acerca de la resurrección. Y eso es lo importante del tema. Y siempre el apóstol Pablo va más allá de donde debe de ir. Explica de una manera profunda, con ilustraciones, aplicaciones, lo hace con ejemplos, él mismo se pone como ejemplo, pero está explicando la resurrección de una forma tan hermosa como no existe en otro pasaje de las Escrituras. Por eso 1 Corintios 15 es por excelencia el texto de la resurrección de Cristo, de la resurrección de los muertos, y el que contesta las mejores preguntas, inquietudes acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a avanzar, ya vimos muchas partes acerca de esto, pero vamos a avanzar según los textos que vamos a ver ahora del 21 en adelante. De hecho vamos a ver del 23, pero para conectarme voy a comenzar del 21. Pero hoy estamos viendo un paralelo entre Adán y Cristo, ¿verdad? Estamos viendo cómo estos hombres, como cabezas representantes de la raza humana, en unos todos pecan y en otros todos son vivificados. O sea, en unos mueren todos y en otros vivificar es volver a vivir. Y como en otros vuelven a vivir, ¿verdad? Entonces, este paralelo lo va a traer Pablo para hablar de la resurrección de Cristo, para explicarlo. Y en base a este paralelo, que es el tema que vamos a tocar hoy, y algunos otros ejemplos, traigo el texto de donde voy a apoyar el mensaje, que está en Romanos 5, versículo 12. Para apoyarme bien en este texto, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esa es la realidad por la que se ocupa una resurrección, y por el pecado la muerte. O sea, ¿quieres saber la procedencia de la muerte? Aquí está. O sea, esa es la situación real de todos nosotros. Ahora, esa ya lo sabemos todos, ¿verdad? Ahora queremos saber si hay una esperanza, si hay algo de qué podemos ilusionarnos, si hay un futuro para esto, para esta situación. La muerte es una realidad en todos los seres humanos, todos van a morir y no hay forma de que eso no cambie. Pero aquí hay una esperanza, dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que aquí vamos a ver, esta es la imagen del terrenal. Ahora vamos a ver la imagen del espiritual. Versículo 21 del mismo Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí está la ilustración, el paralelo más precioso que puede haber, que Pablo puede explicar la solución. O sea, ¿qué tuvimos en Adán y qué tenemos en Cristo? Y sobre eso vamos a avanzar. Comenzamos. Vueltos a la vida en Cristo. 1 Corintios 15, vamos a comenzar del versículo 21, que ya predicamos parte de eso. Y vamos, pero el punto para poder continuar y tener un contexto mejor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está el paralelo que estamos hablando. Es la importancia que debemos entender cómo llegó. O sea, es una realidad inhabitable, nadie puede negar esto. Por eso esta doctrina de la resurrección es la doctrina más importante de las Escrituras. Porque si los muertos no resucitan,
Nada es, nuestra fe es vana, no tiene sentido, Dios, nada vale la pena. O sea, la esperanza de nosotros es que somos la única religión, las únicas personas que creen en un Dios vivo, en alguien que tenemos la esperanza en un Dios de vivos y no Dios de muertos. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ves? Ahí está el contraste. Todos mueren en Adán y en Cristo todos vuelven a vivir. Ahora, ¿quiénes son todos? Estos todos no son todos, ¿verdad? La analogía entre Adán y Cristo, el paralelo, el resultado inevitable del pecado y la muerte. El segundo paralelo, el resultado inevitable de la resurrección de Cristo o volver a vivir, que es lo que estoy explicando. Como vimos Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está la parte importante, continuando con ese mismo paralelo. Ahorita vamos a explicar bien quiénes son esos todos, ¿verdad? En Cristo tenemos mejores promesas, inhabitables. Ese es lo que, así como en Adán heredamos la muerte, y en Cristo, para los que son de Cristo, hay promesas, hay seguridad, hay esperanza. Esa es la importancia de la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos en Cristo. Mire, ¿de dónde se ancla la promesa, la esperanza de nuestra resurrección, de todo lo que somos en Cristo? Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, ¿de cuál? Que el de Adán, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es mucho mejor. Y vemos por qué. Hebreos 9:15, pasemos al capítulo que sigue, para que vean por qué. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. El primer pacto, hubo, como le dije, ahí vemos ahí nosotros lo que ocurrió. La muerte estaba reinando, pero ahora hay promesas de vida eterna. Interviniendo muerte, Cristo tenía que morir y resucitar. Esa es la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? Este es el orden que ponen las Escrituras. Ahora sí entramos al versículo 23, donde vamos a iniciar prácticamente. Pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y esto es importante. Cristo es el primogénito de la resurrección. Es el primero, es el único. Cuando vemos nosotros a Lázaro que resucitó y el joven de la viuda que resucitó, esos resucitaron para volver a morir. Esa no es la resurrección de que estamos hablando, hermanos. Aparte, ellos resucitaron con su mismo cuerpo, o sea, con las mismas características. Resucitaron como murieron. Ahorita vamos a ir viendo que esta no es la resurrección que está hablando aquí. Esta resurrección, Cristo es las primicias. De este tipo de resurrección no ha habido ninguna otra antes de Cristo. La primera es Cristo y las otras vendrán cuando Cristo regrese en gloria. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ves? ¿Dónde está la situación? Hasta que Él venga. Vamos a volver a ver esta resurrección de esta clase. Luego el fin, ahí se termina todo. ¿Ves cómo está conectado? Por eso tuve que esperarme aquí. Luego el fin. O sea, cuando esto ocurra, ¿verdad? Que Cristo regrese es cuando va a haber la resurrección de los muertos. Ahorita por lo pronto Cristo es la primicia, Cristo es la garantía, Cristo es la seguridad de nuestra resurrección. Dice, y aquí comienza a hablar de otras de las cosas grandes que se encadena esto, de lo que trae la resurrección. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo está explicando acerca de la resurrección de Cristo. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Como vemos nosotros, el apóstol vamos a ver varios beneficios, varios progresos, varias cosas importantes de la resurrección, y una de estas es eso, que también en la resurrección de Cristo hay un triunfo sobre las potencias, sobre la maldad, sobre el pecado, sobre las huestes de maldad. ¿Quiénes son todos los que resucitan? Respuesta, todos, pero no todos son de Cristo, no todos son primicias. Ese es el punto, por eso Cristo las primicias, pero no todos son así. Mira lo que dice Juan 5:28. No os maravilléis de esto.
Juan 5, 28. Porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Llegará la hora en su segunda venida. Oigan esto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Entienden? Cristo es las primicias de ¿quiénes? De los que hicieron lo bueno, pero no de todos. Así que el todos se refiere a que todos es todos. Que todos van a resucitar, buenos y malos. En la segunda venida de Cristo todos van a resucitar, buenos y malos. Pero cuando estamos hablando de las primicias, son los que son de Cristo. Por eso dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, y también la condenación es eterna, porque pecaron con un Dios eterno. Este es el punto. Así que esto es para introducción, y hasta aquí nuestro primer punto corto, pero entramos al segundo punto. El error doctrinal de la resurrección, que es lo que Pablo está corrigiendo, la confusión. Ellos creían que el cuerpo era malo, porque era la cultura griega, y que el alma era buena. Entonces ellos miraban que cuando se liberaban del cuerpo era algo muy bueno. Por eso hay países donde realmente morir no es tan malo. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, como lo vimos ya. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como ven, se están encadenando a eventos celestiales, a eventos grandes. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la resurrección de Cristo no solo significa que nosotros vamos a resucitar, sino también significa el triunfo sobre la maldad, el triunfo sobre potestades. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y este texto, principalmente el versículo 28, si no tuviéramos un conocimiento claro de la doctrina de la Trinidad, tendríamos problemas. Diríamos, bueno, entonces Cristo va a ser igual al Padre solamente hasta que se cumpla esto. Después, cuando suprima todo por Él y autoridad, Él mismo se pondrá debajo del Padre. No, nosotros ya sabemos por la Trinidad de la subordinación de las Escrituras, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una forma que la conocemos. También sabemos nosotros que ninguno es inferior a nadie, son iguales. Entonces no se está tratando de eso, se trata de que esto, lo que está haciendo Cristo aquí, el asunto de la salvación es una cosa de la Trinidad. La Trinidad, y cada quien tuvo sus roles. Dios el Padre elige salvar personas, su amor elige salvar, pero su justicia demandaba un sacrificio, su santidad demandaba un sacrificio. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viene a cumplir las demandas de justicia del Padre y a cumplir el propósito de amor del Padre, rescatando a algunos de entre esta masa caída. El Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. Aquí dice que Cristo va a terminar con este proceso, ¿verdad? En esto parece que están divididos, porque cada quien tiene su parte, pero después todo será el Dios trino en unidad, un solo Dios. Entonces, por esta razón dice así, pero no porque sea uno menos que el otro. Pablo no solo corrige el error de la resurrección de los muertos, sino también los gloriosos resultados de todo lo que se encadena de la resurrección, como esto que estamos viendo aquí. Hay mucho más que solo una resurrección de muertos. Ahora vas a expresar algo tan obvio acerca de la resurrección de los muertos. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y este es el versículo de la controversia. Parece, mira, los teólogos dicen que este pasaje es el más complicado de las Escrituras de interpretar. Y siento pena lo que estoy diciendo, porque mira, MacArthur dice que hay más de 12 explicaciones acerca de hay docenas de explicaciones acerca de ese texto. Hay otro pastor
que habla de por lo menos más de 40 exposiciones acerca de ese texto. Y realmente es un texto complicado. Pero una de las cosas, hermanos, que yo encuentro en la doctrina, y por qué hay problemas en la doctrina, es porque precisamente lo que están diciendo, las interpretaciones que dan acerca de este texto. Y la doctrina no se interpreta. La doctrina está clara. La doctrina solo tiene una regla hermenéutica que hay que respetar: ver el versículo en su contexto. Ver el versículo en su contexto. Es la interpretación contextual, que es el tercero de las reglas generales de la hermenéutica. Ver es solo mirarlo en el contexto adecuado. La interpretación contextual. Así que cuando vemos esto en su contexto, yo no me voy a poner a explicar cada una de las cosas que han creído de esto, pero les digo una cosa, que el asunto es serio. Tanto que se han hecho doctrinas, los mormones tienen toda una teología acerca de este versículo. La Iglesia Católica misma habla de las armas del purgatorio, de que puedes hacer algo por los muertos. Ha habido gente que se bautiza por ellos, que pueden pagar los pecados por los muertos que ya se murieron, y sacaron toda una serie de cosas. Pero cuando miramos esto en su contexto, así sencillo, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Primero, aquí es donde está la confusión, por los muertos, los que se bautizan por los muertos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo viene diciendo en todo lo que viene explicando acerca de esto? El apóstol Pablo está explicando desde que comenzó. El punto más importante es el contraste. Si Cristo no resucitó, ¿sí me entienden? No hay resurrección de muertos. Entonces la resurrección de muertos la resurrección de Cristo equivale a la resurrección de los muertos. De eso se trata. Es uno por los muertos. Si Cristo no resucitó, los muertos no resucitan. ¿Ves cómo uno, y acá es un plural? Acá es un plural, acá es un singular. Si uno no resucitó, los muertos no resucitan. Si uno no resucitó, no hay resurrección de muertos. Uno pecó y todos pecaron. ¿Entienden? Si no perdemos el paralelo, el apóstol Pablo por eso lo pone de esta manera. De modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? O sea, todos nosotros, ¿por quiénes somos bautizados? Todos los creyentes, ¿por qué se bautizan? Está hablándole a los creyentes. ¿A quién le está dirigiendo esta epístola? A la iglesia de Corintios, los que tienen una fe tan preciosa igual que la nuestra. O sea, a gente que cree, a verdaderos creyentes, que tienen problemas con la doctrina. Y les dice: ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué? Porque ¿por qué no estamos bautizados todos nosotros? Por Jesucristo. ¿Acaso no está muerto? Si Cristo no resucitó, yo me bauticé por un muerto. Es todo lo que estamos viendo aquí. Miren lo que dice 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué equivale a los muertos? Uno, Cristo. En el contexto está claro. Si los muertos no, dice, porque si no hay resurrección de muertos, aquí están los muertos, tampoco Cristo resucitó. Cristo equivale por los muertos. Así que, para mi humilde opinión, todo lo que está aquí está claro. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 16. ¿Me entienden? Ahí está el contraste. O sea, los muertos significa Cristo. Cristo. ¿Por qué? Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan. Entonces, ¿qué hacen ustedes bautizándose por un muerto? Porque si Cristo no resucitó, entonces ¿qué? Está muerto. Y si se están bautizando por un muerto, pero este no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué le dice? Cuando los saduceos le tienen esa trampa y lo quieren poner en aprietos acerca de, bueno, si hay resurrección, esta mujer se casó hipotéticamente con 7 hermanos, los 7 murieron, y en la resurrección, ¿de cuál de ellos va a ser su esposa? Burlándose del Señor Jesucristo. ¿Y qué les dice Jesucristo? En la resurrección y se casarán y se darán en casamiento, serán como los ángeles. Entonces aquí dice: pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto es muy parecido a la respuesta a la pregunta capciosa que le hicieron los saduceos a Cristo.
Y lo voy a leer para ponerlo más en contexto. Mateo 22, versículo 29. Entonces respondió Jesús, le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿A qué equivale la resurrección de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son muchos? A la de uno, ¿verdad? A la de Cristo. Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Entonces nosotros no nos bautizamos por un muerto, nos bautizamos por un vivo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Hablándose de uno, Jesucristo, que Él representa a los muertos. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿para qué pues se bautizan por muertos? Por los muertos. Pero estos toman esta frase como una práctica. Y ahí es donde se pierden, encontrando en las Escrituras de alguna manera cómo pueden encontrar esta práctica de bautizarse por los muertos. Y si lo piensan como una práctica tal, no van a encontrar respuestas. Ni 40 ni docenas van a encontrar la respuesta. Porque esto es sencillo. Las Escrituras, ellas solas están dando la respuesta. Y vemos nosotros ahora. Yo no quiero ser dogmático debido a todo lo que dicen que está tan complicado. Pero si las Escrituras están claras. Cristo por los muertos. Si Cristo resucitó, los muertos resucitan. Uno por todos, todos por uno. El santo apóstol continúa dando pruebas claras de la resurrección y aplastando todo pensamientos y sentido de los opositores. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, fíjate cómo va. Dice, si ustedes que están creyendo que los muertos no resucitan, imagínense qué tonto soy yo, qué gran estupidez la mía, que yo por este Cristo me muero diario, a cada día muero, dice en otro texto. Fíjate lo que dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra os aseguro en el original es les juro, les juro. Jesucristo dice que cada día muero. O sea, el peligro en mí es constante. Y no más basta leer el libro de Hechos para darse cuenta que yo no sé cómo, todos los días parecía que lo iban a matar. Siempre estaba en peligro Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? No tendría sentido. Pero como yo lo vi resucitado, como para nosotros sí resucitó, vivir en este mundo, ¿me entiendes? No es nada comparado con resucitar en Cristo. Aquello es ganancia. Eso es lo importante, dice. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces acude a esta frase de Isaías 22, versículo 13. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, no sé a qué le tiran. O sea, en otras palabras, nosotros al ser creyentes, verdaderos creyentes, todo verdadero creyente está bajo la disciplina correctiva del Señor. Y por esa razón nosotros, porque amamos a Dios, nos pesa en el corazón defraudar a un Dios que nos ama tanto y vivimos de acuerdo a nuestro Dios. Pero si no fuera así, ¿cuál sería el caso de vivir de esta manera? Si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos, ¿por qué? Mañana moriremos. Haz lo mejor que puedas, diviértete como tú creas que es la mejor manera y no andes con hipocresías. Por eso yo siempre he dicho que la peor gente son los tibios, como lo dicen las Escrituras, porque no son ni de acá ni de allá. Los que son los calientes, que son en referencia a los hombres de Dios, ¿verdad? Están con Dios. Los fríos no se andan molestando con andar con escrúpulos de que esto es pecado, esto no. Pero los tibios ni son de aquí ni son de allá y son los más miserables de todas las personas. Porque no disfrutan de este mundo. No, eso es pecado. Pero igual no estás en Cristo. Realmente no tienes conocimiento de Dios. Y eso es la inconsistencia de estas personas. Cuando hablamos de Isaías 22:13, lo voy a leer, dice: y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo:
comamos y bebamos porque mañana moriremos. Está citando a las personas que viven sin Dios, que realmente así deberían de vivir. Una persona que no cree en la resurrección, que no vea esto como una realidad, que haga lo mejor que le parezca. Si él cree que comiendo, bebiendo vino, tomando mujeres o lo que sea, es feliz, hágalo, porque es todo lo que le queda. Pero nosotros no pensamos así. Y nos recuerda lo vano, inútil, miserable y sin sentido que sería nuestra vida sin la resurrección de Cristo y la nuestra. Digo la de Cristo y la nuestra porque si Cristo no resucitó, tampoco la nuestra funciona. Primera de Corintios 15 y 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Está bien claro. Este texto, al igual que el texto de Isaías 22, está lo mismo. No tiene sentido. Si Cristo no resucitó, si tú nos crees eso realmente, ¿por qué te torturas diciendo que esto es malo, esto es bueno? ¿A quién quieres quedar bien? No tiene sentido. Versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay que ver el texto en su contexto. ¿Por qué dice no erréis? ¿A qué se refiere? A los que creen que no hay resurrección de muertos, a los que se están dejando arrastrar por las personas que dudan de eso. Eso es lo hermoso de ir predicando, hermanos, nosotros la Biblia versículo a versículo, de la predicación expositiva, que no nos vamos a desviar, vamos a tomar los textos en su contexto. Y por eso dice no erréis. ¿A qué se refiere? Como le dije, en este caso a esta doctrina. Ahora, puede tener otras aplicaciones, sí, claro, porque hay muchas maneras de errar en la doctrina, pero aquí específicamente se está refiriendo a la doctrina de la resurrección de los muertos. Si ya comenzaron a mezclar, ¿qué mezclaban? Sí, nosotros sabemos que creemos en un resucitado, que Cristo resucitó, por eso somos cristianos, dicen los corintios, pero también no vamos a negar que lo que dicen los griegos, estos filósofos que tenemos tan sabios, es importante, que el cuerpo realmente es malo. Por eso Jesucristo dice que lo golpeemos. También podían sacar versículos de la Biblia fuera de contexto. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya lo tiro. El cuerpo es malo, el alma es buena, ¿verdad? Ese es un error. Entonces, eran fáciles a ser arrastrados porque había textos que parecían indicar que el cuerpo es malo y el alma es buena, o el espíritu es bueno. Entonces por eso les dice, no erres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No le hagas caso a un perdido doctrinal porque te va a corromper a ti también. Eso es serio. No pongas tu doctrina en las manos de cualquiera. No le preguntes a cualquiera, estoy confundido. Busca ayuda correcta, porque te vas a corromper. Si él está corrompido, te vas a ir con él. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es lo importante. Y luego dice, fíjate lo que dice, velad debidamente. Pon atención en esto. Velad debidamente y no pequéis, porque aparte esto es pecado. Ellos estaban pecando al siquiera dudar de la resurrección. Estaban pecando porque estaban menospreciando la bendita obra de Cristo Jesús. Porque algunos no conocen a Dios, y esto es no conocer a Dios. Ahora entiendes qué es conocer a Dios. La doctrina importa. Cualquier desvío en doctrinal, no conoces a Dios. Este es el Dios de las Escrituras. Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Y yo se los digo así. Nosotros como pastores, cuando vemos algunos de nuestros miembros de esta iglesia perdidos doctrinalmente, realmente eso nos debe de avergonzar. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y qué a gusto siento cuando vienen otros pastores a predicar y los ven y hablan con ustedes y me dicen, no, es qué iglesia, qué hermanos, llenos de amor, atentos, con conocimiento. Les puedo ver su cara, tienen hambre por la palabra de Dios, y eso no es vergüenza mía, eso es un gozo en el Señor. Un error doctrinal siempre nos hará daño y terminaremos pecando contra Dios si permitimos ser influenciados por los herejes que nos pervierten. Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito?
Ay, apenitas, una preguntita, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de mala doctrina termina pecando y echando a perder las cosas. Eso es lo que estamos viendo. Y entramos a nuestro tercer encabezado. La vida que brota al morir en Cristo. Continúa el apóstol. Pero dirán algunos, contestando todas las inquietudes acerca de la resurrección, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? Imagínate, ¿quién nos lo dirá? No, algunos, todos. Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, no conoces doctrina. No conocer la doctrina nos convierte en necios, necio. Lo que tú siembras no se vivifica. O sea, lo que tú siembras al morir no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Mira, cuando siembras un grano, el grano puede estar hasta sucio, lleno de tierra, todo ya casi pelándose, lo que sea. Piensa en una semilla cualquiera, se ve hasta seco. Lo siembras y no nace otra semilla seca. Eso es lo que está diciendo el texto. Es una analogía hermosa. ¿Qué es lo que nace? Una planta, pero ahora está verde y hermosa y comienza a crecer, comienza a dar flores y luego da frutos. Hermosa, ¿verdad? Pero cuando ya sus frutos crecen, dentro de los frutos vamos a encontrar la semilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a resucitar de alguna forma. Como dice, no se parecerá lo que se siembra a lo que se resucita, pero tendrá continuidad. Habrá una transformación, porque al final de cuentas vamos a llegar a la semilla otra vez, ¿verdad? O sea que hay una transformación. Por ejemplo, vamos a pensar así. Y esta es me estoy metiendo en un problema, pero se lo voy a decir. Por ejemplo, ¿cómo vamos a resucitar? Si se muere un niño de 2 años, ¿tú creen que va a resucitar de 2 años? Si se muere un hombre de 99, que yo me muera de 90 años, ¿qué daño me haría el Señor resucitándome de 90 años? Ya voy a estar que me va a doler todo, si ahorita ya me duele. Imagínate a los 99. ¿Para qué quiero resucitar? Igualito, como lo que me siembra, eso resucita. Tonto, no pienses eso. ¿De qué edad voy a resucitar? ¿Cómo me voy a aparecer? Ahora, muchos dicen, no te vas a aparecer, vas a ser otro. No, vas a tener continuidad. No vas a ser otro. ¿Por qué les digo? Por las primicias. Vamos a voltear a ver los ojos a las primicias. ¿Cómo resucitó la primicia? De 33 años. ¿Y cómo era? Era igual. Pero ahora ya tenía hermosura. Al principio cuando vino, su humanidad le quitó su hermosura. Dice, no hay atractivo en él. Le veremos más sin hermosura. No tenía atractivo, no tenía hermosura. Y si le tuviéramos que poner un apodo, le podíamos poner raíz de tierra seca. Ese era el apodo de Cristo, como raíz de tierra seca. Sin embargo, en su resurrección, él, en lo poquito que lo vieron en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, que hablan de la transfiguración, sus ropas se volvieron blancas, se volvió hermoso. Ahora tenía hermosura. Entonces, en la resurrección de Cristo, Él estuvo ahí. Tenía un cuerpo, tenía 33 años. Ahora, yo no quiero ser dogmático en esto, por nada. Pero creo yo que van a resucitar todos de la misma edad. ¿Y por qué lo digo, hermano? Me baso en la creación. Eva apareció, no una niña, ni una viejita. Apareció, me imagino, a los 33 años. Adán apareció cuando lo hizo. ¿Por qué no lo hizo un niño? ¿Por qué no lo hizo anciano? Lo hizo quizás a los 33 años. ¿Por qué él no se muere más viejo? Entonces hubiera resucitado un viejito. ¿Por qué no se murió de niño? Hubiera resucitado un niño. No, él resucitó ahí. Y si él es la primicia, quiero creer que todos vamos a volver a esa edad. No lo sé, ¿me entiendes? Pero me baso en las primicias. Lo que sí les digo, que se conocerán, porque todos lo conocieron, como vamos a ver los textos. Cuando Él se apareció, todos sabían que era el Señor. Y ya estaba en un cuerpo glorificado. Y comió y bebió. Así, para no especular, vámonos a quedar donde la Biblia se queda. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves.
O sea, no te confundas. No todo ser vivo va a resucitar y tiene la misma garantía de resucitación que la nuestra. Hay cuerpo celestial, esto es lo importante, y cuerpos terrenales. Y aquí tenemos otro problema, que primero Dios lo aclararemos ahorita. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente en gloria a otra, en gloria. La diferencia de la gloria de la creación a la gloria de los cuerpos celestiales o espirituales. Veamos cuál es la diferencia de la gloria del hombre natural o la del hombre espiritual. El Salmo 103:15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Eso se refiere al hombre natural. Que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerán más. Más la misericordia de Jehová, aquí entra el otro hombre. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Resucitarán para vida eterna. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, es la diferencia de un natural a un celestial. Aunque la misma creación será redimida de la corrupción, pero diferente en gloria, como lo dice segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vimos al pastor Javier predicando de que la misma creación gime y quiere ser redimida, está desesperada, porque también ella es manchada por el pecado. Y va a ser redimida, ¿verdad? Ya sentando las bases de la analogía, ahorita voy a explicar bien clarito lo que expliqué del hombre natural y el espiritual, todavía no paso por ahí. Dice, ya sentando las bases de la analogía, procedemos a las respuestas de esta analogía. El contraste de la nueva vida que brota por la muerte de Cristo. Este es el cuarto punto y el último. El contraste de la nueva vida que brota de la muerte de Cristo. Así también es la resurrección de los muertos. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra, ¿verdad? Todos nosotros al morir, somos hijos de Adán, morimos de alguna manera en corrupción. Hay corrupción, es descomposición. ¿Qué es corrupción? Es algo que está corrupto, algo que se va a descomponer, algo que se va a desintegrar. Porque todos nuestros cuerpos se van a morir y se van a llenar de gusanos, esto es corrupción, a podrir, a oler mal. Eso es lo que así se va a quedar, como la semilla, pero se resucitará. Así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, puro, limpio, sin mancha. Ahora sí va a haber hermosura, ahora sí va a haber atractivo, ahora sí va a haber belleza. La corrupción de nuestros cuerpos, Filipenses 3, y el versículo principal es el 21, pero para entrar en contexto voy a explicar desde el 19. ¿Qué son enemigos aquí vamos a ver el 19. Dice, el fin de los cuales, hablando de los enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál lo terrenal? Lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí está el texto. El cual transformará, como le dije yo, es una continuidad, es una metamorfosis, es una transformación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Eso es corrupción. Así como Jesucristo, cuando se hizo hombre, se humilló a sí mismo, aunque él no pecó. ¿Me entiende? Porque él no era hijo de Adán. El pecado de Adán no pasó a Cristo. Pero nosotros sí somos hijos de Adán. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿A qué nos vamos a parecer? A las primicias, a Cristo. Cristo las primicias, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a él a sí mismo todas las cosas. Eso es la gloria de la resurrección. Nos pareceremos a Cristo. Versículo 43. Y ahora voy a explicar lo que les dije, de cuál es la diferencia del natural o el espiritual. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria.
Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Ve la diferencia? Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahí está la otra controversia. ¿Qué es cuerpo animal y qué es cuerpo espiritual? Y hay mucha confusión acerca de eso. Muchos piensan que la resurrección de nosotros vamos a ser como los angelitos, ¿verdad? Que va y ya como algo, pero pura imaginación de la mente. Eso piensan que es cuerpo espiritual. Y cuerpo animal, eso es como que nosotros los animales tenemos la misma suerte. A eso consideran que es cuerpo animal. Pero no, a un solo texto va a aclarar esta respuesta. Pero lo primero que les quiero decir que cuerpo animal, la palabra griega que se usa ahí es psíquico, que significa no creyentes, psíquicos. Y el cuerpo espiritual es neumáticos, que ya lo vimos, que es espiritual, es alma, como espiritual, que significa creyentes. Aquí están estas dos, aquí en este texto están esas dos palabras, y véanlas, estas dos palabras. Es más, la primera, psíquico, solo aparece 2 veces en toda la Biblia, y mírenla dónde está. Primera de Corintios 2, versículos 14. Pero el hombre psíquicos, el hombre natural. Así. Entonces, ¿qué significa hombre natural? Un hombre que no cree. ¿Qué significa la imagen? Perdón, aquí dice, se siembra cuerpo animal, se siembra cuerpo natural. Eso es lo que estamos diciendo. Se siembra cuerpo natural. Eso es corrupción. Un cuerpo natural. Y resucitará cuerpo neumáticos, espiritual. Entonces vemos aquí, pero el hombre psíquicos, que es natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el otro, el espiritual, el neumáticos, juzga todas las cosas. ¿Ves? Esta es la diferencia. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? De un incrédulo y un creyente. La Biblia se interpreta sola y clarito. Así que no hay mucha confusión aquí. ¿Qué significa se siembra cuerpo animal? Un cuerpo natural, se muere como cualquier hombre y resucitará. ¿Por qué natural? Porque son hijos de Adán. Se siembra en pecado, en corrupción, y resucitará en gloria, en un hombre espiritual, un hombre que tiene discernimiento para la palabra de Dios. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora con esto ya queda claro, ¿verdad? Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, aquí viene el paralelo, Adán, alma viviente, aquí está el hombre natural. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero. No, nosotros no primero fuimos creyentes y después fuimos hijos de Adán, ¿verdad? Primero somos hijos de Adán. Y después viene lo espiritual. Cuando creemos a Cristo, nacemos de nuevo en el Espíritu Santo. Y ahora somos hombres espirituales. Por eso dice, más lo espiritual no es primero, sino lo natural. Claro. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mucha gente se confunde porque dejan el contexto, pero como ustedes lo están viendo aquí y me lo pueden preguntar después si tienen alguna confusión, yo no le veo confusión. La doctrina, entendiendo bien y usando bien todo lo que uno conoce acerca de las Escrituras, la doctrina es clara. Al contrario, veo demasiado énfasis, demasiado esfuerzo en el apóstol para que entendamos. Nos explica con tanta amor, con tantas comparaciones, poniéndose él mismo como ejemplo. Entonces, ¿yo para qué me arriesgo? ¿Para qué? No me importa morirme. ¿Por qué? Porque sé que voy a resucitar. ¿Cuándo recibiste esa información? Cuando fui llevado al tercer cielo y cuando vi a Cristo resucitado, al que yo pensé que estaba muerto. Por eso yo estoy seguro y por eso no me importa la muerte. Por eso me arriesgo por Cristo, no me importa morir. O sea, no haya cómo explicarte la resurrección. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ya ves,
El Señor. ¿A quién nos vamos a parecer? A Cristo. ¿Quién es Cristo? El espiritual, es la imagen del espiritual. Es del cielo. ¿Ven? ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál Adán? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? ¿Cuál Cristo? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque eso así la traemos bien marcada y se ve por todas partes. Dice, traeremos también la imagen del celestial. Es la que cuesta mucho ver, hermanos, la del celestial. Por esa razón les digo yo, Pablo le está diciendo a los corintios, parezcase a Cristo. Cuando hay en esta iglesia problemas, pleitos, chismes, contiendas, todo eso, no parecen de Cristo. Pero cuando hay amor, cuando todo lo pasan, cuando tienen paciencia, todos esos son atributos del Espíritu, frutos del Espíritu Santo, y los hace parecerse a Cristo. Este hermano es raro. ¿Por qué eres así de bueno? ¿Por qué eres amoroso? ¿Por qué todo lo toleras? ¿Por qué aguantas la pérdida sin enojarte? ¿Por qué tantas cosas? Porque te pareces al celestial. ¿Cuál la imagen del terrenal? Porque no nos podemos parecer a los impíos. La gente tiene que ver una diferencia. Si alegamos como ellos alegan, ahí está el dicho de la Reforma: si piensa como ganso, si camina como ganso, si se ve como ganso, pues es un ganso. O sea, si te miras como ellos, eres igual que ellos. Tiene que haber una diferencia. Cuando ellos se gozan, tu alma se va a poner triste. Pero si tú te gozas cuando ellos están gozándose en sus pecados y tú también estás lleno de gozo, ay, ¿de quién le estás mostrando la imagen? Del terrenal y no del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que esa la traen todos, ahí no falla ninguno, traeremos también la imagen del celestial, la de Cristo. La imagen del Espíritu vence la muerte, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, volvemos al texto donde apoyé, por el pecado la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron. Hermanos, para traer la imagen del terrenal, ¿sabes qué hiciste? Nada. Vino natural. ¿Y sabes cómo vas a traer la imagen del celestial? Te va a llegar igual de pura gracia. La salvación es de Cristo y la santificación es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a inquietar. ¿A dónde te lleva esto? A rogarle a Cristo, a pedirle a Cristo ser salvo, nacer de nuevo. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿a qué te llevo eso? A que no está en ti el remedio. Para que tú trajeras la imagen del hombre, del terrenal, dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, no tuviste nada que ver tú, aunque tú también pecas, mucho más reinará en vida por un solo. Esto es de uno solo. Por eso, ¿cómo no vamos a amarlo? Es de uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, lo recibimos, el don de la justicia. Eso que nos hace ver al celestial lo recibimos de Él. Es un don de pura gracia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Te fijas cómo las escrituras nos hacen que amemos a Cristo? Cada vez que yo predico, termino uno siempre amándolo más, porque a Él nos llevan todas las escrituras. Él es el que cambia la imagen de nosotros. Esto es hermoso y lo estamos viendo en la resurrección. Es en Él. Por Él hay esperanza de resurrección, por su bendita obra. Y es también para aportar la imagen del celestial. Él proveyó lo que se necesita. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me muera, porque si no, no vendrá el Consolador, como lo voy a explicar en las aplicaciones. Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es nuestra meta. ¿A dónde nos lleva el progreso del Espíritu Santo en nuestras vidas? Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El día de la resurrección es el momento más glorioso de nuestras vidas, es cuando seamos como Él es. Estamos en esta transformación.
Se siembra el grano, nace la plantita y comienza a ver cosas buenas en ella, pero vamos a llegar a ser como Él es, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Voy a pasar a las aplicaciones, que son importantes cuando se habla de un texto así de importante. Aplicaciones. La primera va a cubrir versículos 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Ya ven, Cristo las primicias. Él es el primogénito de la resurrección. Él es el primero. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Los grandes beneficios de la resurrección, vemos en Juan 14, 7. ¿Qué pasó? En la resurrección ya vemos que tenemos esperanza en Cristo, pero Cristo dijo algo tan interesante en Juan 14, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, y eso significa os conviene que yo me muera, porque si no me muero no resucito, y si no resucito no hay Espíritu Santo. Dice, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Otro de los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo es el Espíritu Santo, que es el que nos va transformando a la imagen de Cristo cada día. El Espíritu Santo, hermanos, tú te puedes enamorar de Él con todo lo que quieras porque es Dios, pero tampoco vendría si Cristo no resucita. Él no vendría. Les conviene que yo me vaya, pero tú ya estás aquí. No, si tengo que irme, porque si Él no se va, no satisface la justicia del Padre, y si no resucita, el Espíritu Santo nunca viene. O sea, es hermoso de todo lo que es. Segunda aplicación, porque las aplicaciones son importantes. Ya me olvidé de los corintios. Estoy aplicando el mensaje a esta iglesia, a nosotros. Por eso les digo yo, si no les toca escuchar el mensaje, no lo sustituyan con otro, aunque prediquen 1000 veces mejor que nosotros. Pero este es el mensaje que Dios les dio a ustedes. Este es el de ustedes. Segunda aplicación, versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué estamos viendo en este texto? ¿Cuál es la importancia del texto? Me lo quise dejar el versículo para aplicación, porque es otro beneficio grande de la resurrección. Es la derrota de nuestro enemigo. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados, es como estamos por Adán, eso es hombre natural, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él en la resurrección. Bendito Dios, perdonándonos todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, satisfaciendo la bendita santidad y justicia del Padre. Dice, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí triunfó. Por eso Pablo dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está hablando de otra de las cosas que tuvieron beneficios de la resurrección de Cristo. Tercera aplicación. Ahora voy con versículo 35-27 al 37, perdón. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Resucitaremos como las primicias. O sea, si la única información que tenemos de cómo seremos, con qué cuerpo vendremos, la tenemos con Cristo. ¿Con qué cuerpo vendremos? Con un humano. ¿Por qué? Porque mira mis manos, mira mis pies, mira mis costados. No soy un fantasma. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estamos viendo a las primicias, a Cristo resucitado. ¿Quieres saber cómo resucitarás? Mira cómo resucitó el primero. Y cuando les hubo dicho estos, les mostró las manos, tenía manos, y les mostró y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo conocieron. Se pusieron contentos viendo al Señor. Ahí tienes una prueba de cómo resucitarán los muertos. ¿Quieres otra? Versículo 26. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Vino en debilidad la primera vez, esta vez ya no ocupa que le abran las puertas. Por eso esos que dicen que Cristo te toca la puerta a ver si le quieres abrir, hermano, Él no necesita que se la abras. Él se mete aunque estén las puertas cerradas. Dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya no más en debilidad. Se sembró en debilidad, ahora se resucita en poder. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Dónde? ¿Dónde querías? En mi mano. Y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, para que veas, y no seas incrédulo, sino creyente. Así resucitan los muertos. Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Primero, antes lo miraban sin atractivo. Dice, y no lo adoraban, ahora lo adoraron. Ahora nomás lo mirabas, te tirabas al suelo. Ahora lo tenías que adorar, porque venía en gloria. Ahora había hermosura en él. Se sembró en corrupción, se resucitó en incorrupción. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos. ¿No estamos viendo que triunfó? Y en la tierra, por eso Pablo acude también a ese triunfo sobre las potestades. Y el texto más hermoso acerca de esto, que me encanta más, que tiene más información, es Lucas. Lucas 24, versículo 36. Estoy aplicando los beneficios de la resurrección de Cristo y contestando algunas dudas aplicándolas a la iglesia. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, otra vez a Jesús resucitado, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Siempre hablando de paz, porque Él es nuestra paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea que para aquellos que creen que el cuerpo espiritual es un espíritu, no era espíritu. No es un espíritu. No. Dice, pensaban que había un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viniendo a vuestros corazones estos pensamientos, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pobrecitos de los que dicen que un espíritu, que vamos a volver en espíritu, que no ocupamos el cuerpo. No, este tiene carne, tiene huesos, tiene manos, tiene pies y come. Es como resucitarán los muertos. ¿Por qué? Como las primicias. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés algo de comer? Por si tienen duda. Dirán, a lo mejor es como una imagen, pero no es real. No, ya les dijo, tóquenme, pero ellos todavía tenían duda. Bueno, si tienes algo de comer, entonces dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y comió. Siempre pensamos que cuando resucitemos vamos a ir al cielo, pero dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more su justicia. Hermanos, lo que así les digo es lo que estamos viendo aquí. Y a mí no me gusta especular. A mí no me gusta, porque yo no sé, pero si estamos hablando de Dios, la Biblia tiene toda la información. Lo que Dios dice, eso es lo que le creemos. Eso es un cuerpo glorificado, pero acuérdense, se sembró algo temporal, se resucitará algo eterno. Nunca será destruido. La muerte no tiene poder sobre lo que resucita. Cuarta y última aplicación.
versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La transformación del primer hombre al segundo hombre. Efesios 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, a la semilla que se va a sembrar, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Verdad? Que tenemos que tener la imagen del celestial. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas. También se hizo esa corrección en nuestro texto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque se pierden ellos y quieren perder a todo mundo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es Cristo, porque por Él todo es posible. De quien todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es a donde nos lleva todo esto. Ese es el parecido que vamos teniendo hacia al Señor Jesucristo. Como ven, cada día descubrimos más cosas hermosas de Cristo. 2 mensajes llevo acerca de 1 Corintios 15. Primero Dios concluyo con el que sigue, que ya es mucho más poco, pero quiero que vean que la resurrección de Cristo nos da todos los beneficios, y es lo que somos nosotros, es lo que nos une, y por eso estamos aquí, porque estamos amando a un Dios vivo. Oremos. Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias, bendito Dios, por Cristo Jesús. Gracias por la resurrección de Cristo, que es la nuestra. Gracias por su obra de amor. Gracias porque subió al cielo y está sentado en tu presencia para interceder por nosotros, Padre Santo, y para transformarnos por medio del Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Gracias por la promesa de vida eterna que nos has dado. Bendito seas, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.